tardes a todos. Cada de ustedes, un Buenas gusto saludarles. tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Vamos a continuar, vamos a terminar de resolver este ejercicio de simplex. Acá, en primer lugar, elaboramos lo que era nuestra matriz de pagos y debemos de determinar si existe punto de silla. Comparando el maximin con el minimax, en este ejercicio el maximin no es igual al minimax, por lo tanto no hay punto de silla. Y como no hay punto de silla, no tenemos determinado el valor de juego y debemos de encontrarlo a través del método simplex. Para utilizar el método simplex tenemos que definir la función objetivo y acá no vamos a tener inconveniente en poder indicar si es maximizar o minimizar. Siempre vamos a maximizar y la maximización se realizará en función del jugador de las columnas. Por lo tanto, la función objetivo siempre vamos a tener maximizar z, que va a ser igual a y sub 1 más y sub 2 más y sub 3. Posteriormente tenemos que definir las restricciones en forma de desigualdades. Para eso hacemos uso de nuestra matriz de pagos y los valores que tenemos en las filas serán los que van a conformar cada una de las restricciones. La primera sería 0 de y sub 1 menos 10 de y sub 2 más 40 de y sub 3 menor o igual a, menor o igual a 1. ¿Qué significa eso? Bueno, como es maximizar, el signo tiene que ser menor o igual. Y 1, ¿por qué razón 1? Porque la sumatoria de todas las estrategias nos tiene que dar la unidad o el 100%. En la siguiente restricción, menos 10 de y sub 1 más 0 de y sub 2 más 20 de y sub 3 menor o igual a 1. Y la última restricción, menos 40 de y sub 1 menos 30 de y sub 2 más 0 de y sub 3 menor o igual a 1. Posteriormente, estas desigualdades, como es maximización, las tenemos que convertir a igualdades agregando las variables de holgura. Recordemos que es una variable de holgura por cada restricción. Son 3 restricciones, debemos de agregar 3 variables de holgura. Cambiamos el signo de menor o igual por el igual y colocamos la unidad. Posteriormente, igualamos la función objetivo a 0. La función objetivo era maximizar z, que era igual a y sub 1 más y sub 2 más y sub 3. Al momento de igualarlo a 0, estos signos positivos pasan a negativos. Trasladamos y sub 1, y sub 2 y y sub 3 al otro lado de la igualdad y ya colocamos el 0, haciendo uso de los fuentes y las constantes, tanto de y como de las variables de holgura. Y nos queda de la siguiente manera. En la primera parte, las variables de y. En la segunda parte, las variables de holgura, que prácticamente nos forma una matriz identidad. En la última columna, las constantes. Y en la última fila, la función objetivo. Posteriormente, para poder aplicar el método simplex en teoría de juegos, es importante que eliminemos de la matriz de coeficientes todos los valores negativos. Y por esa razón tenemos que sumar una constante que se identifica como K. Ese valor de K puede ser mayor o igual al menor valor negativo. Y para fines de explicación siempre será el menor valor negativo. En este caso, les explicaban en la clase pasada que el menor valor es menos 40, entonces K asumirá el valor de 40 positivo. Este valor lo debemos de sumar a la matriz de coeficientes y los demás elementos permanecen invariables. Entonces, sumamos K a la matriz de coeficientes y nos quedaría 40, 30, 80, 30, 40, 60, 0, 10, 40 y los otros valores permanecen iguales.
Este sería prácticamente nuestro primer tablero simplex y acá debemos de empezar con el procedimiento de el método de Gauss, que es elegir una columna pivot. ¿Tendrán alguna inquietud? Esto fue como una recapitulación de manera rápida de lo que presentó nuestra auxiliar en la clase anterior. ¿Tendrán alguna inquietud? De mi parte no, Lina. Muy bien, gracias María. Gracias Stephanie. ¿Cómo encontramos K? K es el menor valor negativo, Mario. Observemos la matriz de coeficientes, es decir, el cuadrito, los elementos que están en el cuadrado rojo, encerrados en el cuadro rojo. El menor valor negativo, ¿cuál es? 40. Entonces es menos 40. Entonces K debe ser 40, solo que positivo. ¿Por qué razón? Porque tenemos que eliminar todos los valores negativos. Y sumando 40, eliminamos todos los valores negativos de ese tablero. Si el menor valor hubiese sido menos 33, entonces K asume el valor de 33. ¿Me di a entender ahí, Mauro? Bien. Entonces, ya, o como pueden observar, en esta matriz eliminamos los valores negativos. Ya no tenemos ningún valor negativo en la matriz de coeficientes. Entonces, ahora debemos de empezar el procedimiento de elegir la columna pivote y un elemento pivote. En el método simplex normal, la columna pivote, ustedes recordarán que es el menor valor negativo. Sin embargo, acá tenemos un inconveniente, que todos los valores son menos 1. Solo en el primer tablero, solo en este primer tablero, y en teoría de juegos, el elemento pivote será siempre el mayor valor. Observemos la matriz de coeficientes. ¿Cuál es el mayor valor? ¿Cuál es el mayor valor? 80, correcto. Entonces, solo en el primer tablero, el elemento pivote siempre será el mayor valor. Entonces, acá ya elegimos el elemento pivote, que es 80, y solo debemos de continuar con el procedimiento, que es convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de los elementos de la misma columna. Entonces, empezamos. Como el elemento a convertir en 1 es 80, multiplicamos toda la fila por un 80. Y empezamos el procedimiento. Un 80 por 40 y vamos a conformar nuestro segundo tablero simplex. Empezamos, por favor. Multipliquemos. Multipliquemos por todos los elementos. ¿Tienen alguna duda de cómo deben de proceder? No, licenciada. ¿No? Bien, entonces conformemos por favor el siguiente tablero y si tienen alguna duda nos indica.
¿Terminaron el tablero? Mauro, el elemento pivote es el más alejado de cero negativo. No, perdón. La columna pivote es la más alejada de cero negativo, columna pivote. El elemento pivote, recuérdense que tenemos que dividir la constante dentro de el valor de la columna pivote. Acá solo en el primer tablero es el mayor valor en simplex, pero solo en el primer tablero. Vamos a observar, voy a proyectar cómo nos quedaría el tablero. Y estos son los valores de la primera fila. Luego debemos de convertir en cero este 60, multiplicamos por menos 60 y los valores son los siguientes. Posteriormente debemos de convertir este 40 en cero, multiplicamos la fila pivote por menos 40 y obtenemos estos valores. Y por último, este menos 1 hay que convertirlo en cero, multiplicamos por 1 y tenemos estos resultados. ¿Llegaron a esos resultados? ¿Los obtuvieron? ¿Obtuvieron esos resultados? ¿O no han terminado? Pregunto. ¿Alguien que tenga los mismos valores? Observar, acá ya tenemos nuestro segundo tablero simplex y nuevamente tenemos que continuar con el procedimiento. Este no es el tablero óptimo porque en el último reglón todavía tenemos valores negativos. Entonces tenemos que elegir la columna pivote y acá, de acá en adelante, sí es exactamente el mismo procedimiento que para simplex en programación lineal. Tenemos que buscar la columna pivote y la columna pivote es aquella que tiene el menor valor negativo, es decir, el valor más alejado de cero. Entonces, dentro de un medio y 5 octavos, menos un medio y menos 5 octavos, ¿cuál es el valor más alejado de menos 5 octavos? Muy bien. Entonces, menos 5 octavos es el que me indica que Y sub 2 es la columna pivote. Ahora debemos de elegir nuestro elemento pivote. Y el elemento pivote es aquel que vamos a obtener como resultado de dividir las constantes dentro de cada elemento de la columna pivote. Dividamos entonces un 80avo dentro de 3 octavos, un cuarto dentro de 35 medios, un medio dentro de menos 5 para poder obtener los valores y determinar cuál de estos tres elementos es el elemento pivote. Este menos 5 no puede ser elemento pivote porque es negativo. Entonces solo del primero y segundo, primera fila y segunda fila, decidamos cuál es el elemento pivote, por favor.
El que se escoge es el de menor valor, ¿verdad? Sí, María, es el menor cociente. Sería el de la primera fila, el 3/8. Ah, no, perdón, el de la segunda fila. El 35 medios. ¿Es correcto, María? Muy bien, el elemento pivote es 35 medios. Este elemento pivote lo convertimos en 1. Para convertir en 1, multiplicamos toda la fila por el inverso, que es 2/35, y el resto de elementos los convertimos en 0. Entonces, por favor, realicemos esa operatoria y obtenemos el siguiente tablero. Les voy a dar unos 5 minutos para que podamos completar esos resultados.
¿Tienen el tablero, chicos? La fila pivote quedarían esos elementos: 0, 1, 0, menos 3 setentavos, 2,35, 0 y un setentavo. Posteriormente, debemos de convertir este 3 octavos en 0. Multiplicamos por menos 3 octavos la fila pivote y sumamos los elementos de la primera fila, y los resultados serían los que acaban de aparecer en pantalla. Posteriormente debemos de convertir el menos 5 en 0, multiplicamos toda la fila pivote por 5 positivo y sumamos cada uno de los elementos, y los resultados son estos. Y por último, convertir este menos 5 octavos en 0, multiplicamos la fila pivote por 5 octavos y los resultados son estos. ¿Este será el tablero óptimo o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es el tablero óptimo o no? ¿No lo es? Porque en el último renglón todavía tenemos valores negativos. Dentro de estas dos columnas, ¿cuál será la columna pivote? ¿Menos un medio o menos un setentavo? ¿Cuál será? ¿Menos un setentavo o menos un medio, el más alejado de cero? Realicen la división. Menos un setentavo. Mauro dice menos un medio. ¿Cuál es el valor que está más alejado de cero? El valor más alejado de cero es menos un medio. Si dividimos 1 dentro de 70, nos da como resultado 0,01. Y 1 menos un medio nos da como resultado menos 0,5. Entonces el más alejado es menos un medio. Posteriormente, tenemos que elegir el elemento pivote. Para eso tenemos que dividir la columna de la constante por cada elemento de la columna pivote, excepto con menos 20 porque este valor es negativo, y tampoco con este porque es 0. Y recuerden que el elemento pivote no puede ser 0 ni negativo. Entonces, ¿cuál es el único valor que nos queda para elemento pivote? Es el 1 medio. Ese es nuestro elemento pivote que debemos de convertir en 1 y en 0 el resto de los elementos. Entonces convertimos este 1 medio en 1, multiplicamos por 2 y con eso vamos a obtener nuestro siguiente tablero, y posteriormente convertimos en 0 el resto de los elementos. Continuamos trabajando, por favor.
La segunda fila, la segunda fila solo debíamos de copiarla porque el elemento de la segunda fila ya era cero, entonces por lo tanto solo debíamos de copiar los elementos de la segunda fila. Posteriormente, para la tercera fila, vamos a multiplicar toda la fila pivote por 20 positivo y sumamos los elementos del tablero anterior. ¿Ya obtuvieron esos valores de toda la fila? Los valores son 0, 0, 40, 3 séptimos, menos 4 séptimos, 1 y 6 séptimos. Solo nos quedaría la última fila. La última fila, el valor que teníamos que convertir en 0 era menos 1/2. Multiplicamos toda la fila por 1/2 para obtener esos valores. Y sumamos los elementos del tablero anterior. Los elementos de la última fila del tablero anterior.
Los resultados serían los siguientes: 0, 0, 1, un setentavo, 0 y un 35avos. Como ustedes pueden observar, en el último renglón de este tablero ya todos los valores son positivos o ceros. Por lo tanto, este es nuestro tablero óptimo. Una vez que encontremos el tablero óptimo, ya podemos darle valor a las variables. Para darle valor a las variables y, los valores de y estarán en las constantes siguiendo el criterio de maximización. Y los valores de x, los de x siempre van a estar en donde teníamos los valores de minimización, es decir, en el último renglón de las variables de holgura. Entonces, h sub 1 tiene un valor de un 70avo. Por lo tanto, ese es el valor de x sub 1. X sub 1, un 70avo, x sub 2, un 70avo y x sub 3, 0. La sumatoria de esas estrategias nos tiene que dar exactamente el valor de z. Ahora bien, para y sub 1, y sub 2 y y sub 3, debemos de seguir el criterio de que la columna de la variable tiene que tener un 1 y el resto de elementos deben de ser ceros. Observemos y sub 1, ¿tiene un 1? Sí. ¿Y el resto de elementos son ceros? Sí. Cumple con esa condición, por lo tanto, el valor de y sub 1 es un 70avo. Y sub 2 tiene un 1, sí. ¿Y el resto de elementos son ceros? Sí. Entonces el valor de y sub 2 es un 70avo. Y el valor de y sub 3 tiene un 1, sí, pero el resto de elementos no son ceros. Por lo tanto, el valor de y sub 3 es 0. Acá, solo por simple coincidencia, nos quedó exactamente el mismo valor tanto para x como para y, pero esto es simple coincidencia. Les comentaba que el valor de x y de y nos tiene que dar exactamente el valor de z, que es un 35avo. Si no les da ese valor es porque algún cálculo está mal y tienen que revisar, o mejor dicho, repetir su procedimiento. ¿Dudas de cómo darle valor a las variables? Bien, entonces continuamos. Luego tenemos que encontrar el valor de juego. Recuérdense que como no había punto de silla, no teníamos valor de juego y tenemos que encontrar el valor de juego. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues el valor de juego no es nada más que el inverso de z menos el valor de k. ¿Cuál es el valor de z en este ejercicio? Un 35avo. El inverso, 35 dividido 1, que es igual a 35, menos el valor de k, la constante que sumamos para eliminar el negativo, que es 40. 35 menos 40, ¿cuánto es? Menos 5. Y este menos 5 es el valor de juego. ¿Dudas de cómo encontrar el valor de juego? Bueno, no hay dudas, entonces continuamos. Le vamos a dar respuesta a las interrogantes. La primera pregunta dice: ¿qué cadena trae más televidentes y qué número? El valor de juego es menos 5 y si es negativo, ¿a quién favorece? ¿Al de filas o al de columnas? Si es correcto, favorece al de columnas. Entonces, en la columna teníamos la cadena B. ¿Quién atrae más televidentes? La cadena B. ¿Y cuántos televidentes más? 5 televidentes más. La segunda pregunta: ¿qué programa le conviene lanzar a cada cadena? Acá tenemos que observar cuál es el valor que tienen las variables. X sub 1 tiene un valor distinto a 0, X sub 2 tiene un valor distinto a 0 y X sub 3 tiene como resultado 0. Entonces, ¿qué programa le conviene lanzar a cada cadena? A la cadena A, que está en X, debe de lanzar concurso y debe de lanzar serie.
y programa cultural no, porque el valor de la variable de x sub 3 es 0. Con y, la misma situación. Observamos cuáles son las variables que tienen un valor distinto a 0 y nos trasladamos a la matriz de pagos para observar. La cadena B debe de lanzar concurso, programas de concurso, programas de serie y no debe de facilitar programas culturales porque el valor de y sub 3 también es 0. Es decir, no debemos de aplicar programas culturales. ¿Dudas de cómo dar respuesta a estos dos incisos? Bien. Entonces la cadena A, la respuesta, la cadena A debe aplicar concurso y serie y la cadena B debe aplicar también concurso y serie. Otra pregunta, ¿cuáles son las probabilidades de aplicación de cada programa para cada cadena de televisión? Para eso debemos de aplicar este modelo, que es X sub n, es decir, la probabilidad de la estrategia multiplicado por el valor de juego, pero este valor de juego sin restarle el valor de K por 100. Entonces, las probabilidades de aplicación de cada programa para cada cadena de televisión, para la cadena A, el valor de X sub 1 es un 70avo y para X sub 2 también. Ese es el valor de X sub n. Lo multiplicamos por el valor de juego sin restarle K. ¿Cuál era el valor de juego? 35. 35, entonces multiplicamos un 70avo por 35 y nos va a dar el resultado que es 0.50. Un 70avo por 35, 0.50. Y esa es la probabilidad de aplicación de cada estrategia. Es decir que el 50% de las veces o de los días, la cadena A debe aplicar el programa, ¿cuál era el primer? Concurso, creo yo. O sea, sí creo que era concurso. Sí, Y el licenciada. 50%, o el otro 50% de días restantes, serie. Y la sumatoria de esas probabilidades nos tiene que dar la unidad. Para Y, exactamente lo mismo. Utilizamos los valores de las estrategias, lo multiplicamos por el valor de juego y obtenemos el valor de probabilidad. ¿Para qué nos sirven esos valores de probabilidad? Pues para darles respuesta a las interrogantes que nos consultan acerca de cuánto tiempo, cuánto dinero debe de invertirse. Para eso necesitamos las probabilidades. La respuesta, la probabilidad de aplicación de cada programa es de 50%, tanto para A como para la cadena B. Y si nos dijeran, ¿cuántos días deben aplicar cada estrategia si trabajan 365 días del año? Acá utilizamos los valores de probabilidad, que es 50%, y lo multiplicamos por el total de días del año. Entonces son 365 por 0.50, 182.5. Eso significa que los programas de concurso los deben de aplicar durante 185 días y los de serie durante 185 días. Y eso se hace para cada una de las variables que tiene un valor distinto a 0. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Dudas, jóvenes? Bien. Con esto estaríamos terminando los ejercicios de y el tema de teoría de juegos. Les compartí les compartimos en el grupo de Facebook los videos de punto de silla y simplex para que ustedes los puedan consultar.
Sí, Mauro, cuando hay punto de silla, ese es el valor de juego y ahí terminaría el ejercicio. Bien, el último tema que vamos a abordar es el tema de cadenas de Markov. Este tema de cadenas de Markov, pues, es como utiliza muchas de las herramientas que ya utilizamos. Dentro de las definiciones, dentro de las definiciones, es que las cadenas de Markov son una serie de eventos en la cual nosotros vamos a encontrar la probabilidad de ocurrencia de un evento. Pero al momento de decir de que es una serie, eso significa que la probabilidad de lo que ocurra del evento siguiente depende del evento inmediato anterior. ¿Qué significa eso? Significa de que, por ejemplo, si estamos realizando tal vez unos concursos de naipes, si estamos realizando unos juegos de naipe, yo tengo la prueba, puedo ganar o puedo perder. Pero en la primera, digamos, en la primera ronda, gané. En la segunda ronda, puedo ganar o puedo perder. Pero el resultado de la segunda ronda va a depender de lo que pasó en la primera ronda. Entonces, las cadenas de Markov van a abordar lo que es, o en cadenas de Markov vamos a trabajar lo que es probabilidad. Eso significa que vamos a trabajar valores entre 0 y 1, inclusive 0 y 1. Si ustedes están trabajando cadenas de Markov y, por ejemplo, les da un resultado de -4, está malo. Ustedes tienen que saber que está malo porque estamos trabajando con probabilidades. ¿Y qué es la probabilidad? Una probabilidad es la posibilidad numérica de que ocurra o no un evento. Y esos valores de probabilidad siempre van a estar comprendidos entre 0 y 1. Otra característica de las cadenas de Markov es que las cadenas de Markov tienen memoria, es decir, que van a recordar el resultado de lo que pasó el día de ayer. Y eso va a condicionar las posibilidades de los eventos futuros. ¿Y para qué nos sirven? Nos permite encontrar esa probabilidad de un estado durante varios periodos para poder predecir cuál es el comportamiento de las variables a través del tiempo. Por ejemplo, el día de, veamos, lunes llovió. Martes puede ser que llueva o no llueva, pero eso va a depender de lo que pasó el día lunes y resulta que martes también llovió. El miércoles, ayer, lloviznó. Entonces, jueves, podemos decir de que como martes lloviznó y el día anterior llovió, jueves puede ser que no llueva. Entonces, eso es lo que trata de buscar las cadenas de Markov, establecer las probabilidades de que ocurra o no un evento a lo largo del tiempo. ¿Y para qué se utiliza? Se utiliza, por ejemplo, para poder analizar patrones de compra de los consumidores. Por ejemplo, podemos decir que necesitamos saber cuál es el patrón de compra de algunos consumidores para poder introducir al mercado un nuevo producto o un producto sustituto. Imaginémonos las pastas de dientes. Queremos saber, por ejemplo, cuál es el comportamiento de las tres de las más famosas pastas de dientes. Pudiéramos decir que es una Colgate,
¿Cuál sería la otra? Oral-B. Y otra marca de pasta de dientes. Equate. Bien. Entonces tenemos 3 marcas de pasta de dientes. Entonces, de esas 3, nosotros necesitamos analizar el comportamiento de compra el comportamiento de los consumidores. Por ejemplo, una persona que usa Oral-B usó la pasta durante una semana y la siguiente semana necesita comprar otra vez pasta. ¿Será que compra de la misma o se cambia a Colgate? Entonces ahí empezamos nosotros a establecer las probabilidades. O bien compra una tercera marca, por ejemplo, Crest también. Entonces las cadenas de Markov analizan esos comportamientos para poder plantear las necesidades. Por ejemplo, necesidades de introducción de un nuevo producto, o podemos determinar el comportamiento del mercado para saber la probabilidad de que el producto que vamos a incorporar pueda ser aceptado, o bien también se pueden plantear necesidades de reemplazo de personal, reemplazo de equipo, pronosticar conductas de consumidores, principalmente en términos de lealtad de marca. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos que debemos de considerar para un ejercicio de cadenas de Markov? En primer lugar, necesitamos una matriz inicial que está conformada por el comportamiento histórico o presente de los estados o de las variables. Esta matriz inicial puede ser de 3 modalidades: conocida, equivalente o condicionada. Vamos a trabajar una matriz inicial conocida cuando, como su nombre lo dice, conocemos el comportamiento de las variables. Por ejemplo, la participación actual en el mercado de telefonía móvil es de Claro 45%, Tigo 50% y 25%. Esa es la información que nosotros conocemos de manera histórica. Esa información se va a ubicar en una matriz inicial conocida. ¿Por qué razón conocida? Porque conocemos esos valores de participación. Y para poder organizar esta información vamos a utilizar matrices. Entonces vamos a regresar otra vez a las primeras clases de métodos cuantitativos 3 de matrices. Vamos a utilizar una matriz fila y en esta matriz fila vamos a colocar cada uno de los estados representados por alguna literal. Por ejemplo, C para Claro, T para Tigo y una TW para 20. Y colocamos los valores en proporción. Recuérdense que estamos trabajando probabilidades, entonces no colocamos el 45, sino que colocamos punto 45. En Claro, punto 50 para Tigo y punto 05 para 20. La sumatoria de esa matriz nos tiene que dar la unidad, la sumatoria de la fila. Entonces, cuando conocemos el comportamiento de esa población, va a ser una matriz inicial conocida. Por otro lado, vamos a trabajar una matriz equivalente cuando solo tenemos información de cuáles son los estados, pero no tenemos una ponderación. Por ejemplo, nos dice que actualmente 3 empresas incursionan en el mercado de telefonía móvil en el país. ¿Nos da un porcentaje de participación? ¿Nos da una proporción de participación? ¿Sí o no? No. No. Por lo tanto, nosotros no sabemos, no podemos colocarle un valor si no sabemos cuál es. Entonces, cuando este es el caso, vamos a trabajar con una matriz inicial equivalente. ¿Qué significa eso? Que a cada estado le vamos a otorgar el mismo valor de probabilidad. ¿Cuál sería el valor de probabilidad para esta matriz? Si son 3 estados, el valor sería 1/3, 1/3 y 1/3. Y mucho ojo, acá vamos a trabajar siempre con
fracciones cuando los decimales son continuos. ¿Qué significa? Que no puedo colocar punto 33, punto 33 y punto 33, porque el resultado de eso es 0.99. Pero si coloco un tercio, un tercio y un tercio, la sumatoria sí nos da la unidad. Entonces acá en matrices vamos a trabajar con fracciones. Entonces esto, cuando no nos dan el valor de la participación de cada uno de los estados, vamos a trabajar con una matriz equivalente. Y siempre el recordatorio que la sumatoria de esa matriz fila siempre será 1. Y otra forma en la cual podemos encontrar la matriz es la siguiente. Actualmente existen 3 empresas de telefonía móvil en el país, Claro, Tigo y Tuenti. Aquí tenemos los 3 estados. Entonces, puede ser que nos diga, la empresa que domina el mercado de telefonía móvil es Tigo. Es una matriz condicional, nos está diciendo que Tigo domina el mercado, a Tigo le colocamos el 1% y al resto le colocamos 0. Y esas son las 3 formas de cómo podemos encontrar una matriz inicial. Puede ser conocida, equivalente o condicional. De estas ellas, que es el primer elemento que debemos de considerar para poder trabajar un ejercicio de cadenas de Markov. Por siempre será una matriz fila. Otro de los elementos básicos es que vamos a contar con una matriz de transición. Esa matriz de transición está conformada por el comportamiento observado durante el estudio o la investigación realizada. Entonces acá tenemos la principal diferencia. Matriz inicial, comportamiento histórico. Ya lo sabemos, ya pasó, conocemos esa información. La matriz de transición es la matriz que va a estar conformada por la información que nosotros recopilamos en el proceso de investigación durante el estudio. Esta matriz de transición tiene ciertas características. En primer lugar, es una matriz cuadrada. En segundo lugar, en esa matriz cuadrada, toda matriz cuadrada, como ustedes saben, tiene 2 diagonales, una diagonal principal y una diagonal secundaria. En la diagonal principal se deben colocar los valores de lo que cada variable retiene. Cuando un estado pierde algún valor de probabilidad, lo debemos de ubicar en las filas. Y cuando un estado gana, lo vamos a ubicar en las columnas. Entonces, estos elementos son clave para poder conformar nuestra matriz de transición. Cuando pierde, se busca el estado en las filas y cuando gana, lo vamos a ubicar en las columnas. Entonces, ¿qué significa esto? Las telefonías móviles y vamos a decir, de los clientes de Claro, el 25% se pasaron a Tigo, un 2% y un 2% a Tuenti. Entonces, vamos a tener una matriz inicial y en esa matriz inicial teníamos los estados Claro, Tuenti y Tigo. El mismo orden que utilizamos para la matriz inicial vamos a utilizar tanto para filas como para columnas de la matriz de transición. Claro, Tigo y Tuenti. Y posteriormente con la información que nos proporcionan vamos a empezar a ubicar la matriz. Lo primero que nos dice es que de los clientes de Claro el 25% se pasó a Tigo. Y acá tenemos que considerar quién gana y quién pierde. ¿Quién gana ese 25%? ¿Quién lo Digo,
Tigo. Tigo. Entonces, a Tigo lo vamos a ubicar en las columnas. ¿Y quién pierde ese 25%? Claro, a Claro lo ubicamos en las filas. Entonces, ¿quién pierde y quién gana? El que gana en las columnas y quien pierde en las filas. Entonces, buscamos a Tigo en las columnas y a Claro en las filas. Y en la intersección colocamos el valor que es 0.25. Luego dice, se fue para 20, es decir, que quien gana fue 20, colocamos el 0.02. Posteriormente dice, por su parte, Tigo retuvo el 85% de sus clientes. Recuérdense que dentro de las características nos dice que lo que se retiene va en la diagonal principal. Eso no es nada más que buscar en dónde se intersecta la misma variable, Tigo con Tigo. Entonces, Tigo y Tigo, tanto en filas como en columnas, buscamos en dónde se intersecta. Esa intersección está en la diagonal principal. Y por esa razón nos indica la característica que en la diagonal principal se colocan los valores que cada variable retiene. Dice, por su parte, Tigo retuvo el 85% de sus clientes y el 10% se fue a Claro. ¿Quién ganó? Claro. ¿Y quién perdió? Tigo. En la intersección colocamos el 0.10. Y por último nos dice que de los clientes de 20, el 25% se fue a Tigo. ¿Quién pierde? 20. Lo buscamos en las filas. ¿Y quién gana? Tigo. Buscamos a Tigo en las columnas. ¿Cuánto fue qué porcentaje se fue a Tigo? El 25%, colocamos el 0.25. Y luego nos dice que un 15% se fue a Claro. Como se fueron a Claro, Claro ganó, lo buscamos en las columnas y colocamos el 0.15. Y esa es la información que nos están proporcionando. La sumatoria de cada una de las filas de esa matriz de transición siempre nos tiene que dar la unidad. Las columnas puede sumarnos cualquier cantidad, pero las filas siempre nos tiene que sumar la unidad. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente tenemos que completar esta matriz de transición buscando por diferencia los valores que nos hacen falta. ¿Cuánto nos faltaría en la primera fila para llegar a 1? 73. 73. En la segunda fila, 5. 5, 0.05. Y en la tercera, 0.60. 0.60. 0.60. Muchas gracias. Y ahí completamos nuestra matriz de transición. No siempre va a ser así. Algunas veces nos pueden proporcionar todos los valores. Lo que ustedes sí deben de considerar es que la sumatoria de las filas siempre nos tiene que dar la unidad, siempre. En columnas puede dar menos, puede dar más, pero en filas siempre la unidad. ¿De acuerdo? A esos valores no se le coloca algún signo negativo o positivo No para... vamos a tener negativo porque estamos trabajando probabilidades. Entonces, todos los valores tienen que ser positivos y tienen que estar comprendidos entre 0 y 1. Se pasó de 1, está malo. Es negativo, está malo. Solo debemos de considerar de que si un estado gana, vamos a buscar al estado en la columna y si pierde, lo vamos a buscar en la fila. Pero no le vamos a colocar ningún signo como en teoría de juegos, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra inquietud? Decir que en la presentación anterior, ¿cómo eligió un tercio para los tres? Por fracciones. Si usted tiene
la unidad. Usted tiene 1. Le voy a proyectar acá una pizarra. 1 dividido 3. Claro. Licenciada, solo una última consulta. ¿Siempre serán matrices de 3 por 3? No, pueden ser de 4x4, de 2x2. Puede ser de distinto tamaño dependiendo del número de variables. Entonces, Tanto como para imagínese, o sea, tanto para que estamos, ¿cómo se llama? Esta presentación que estamos viendo y como en teoría de juegos. así es. Tercio. Usted tiene, por ejemplo, 3 estados, ¿sí? Son 3 variables. Este 3 representa el 100% de sus empresas o el 100% de su mercado. Tiene 3 empresas. Entonces, este es el mercado. Este mercado, entonces en fracción, ¿cuánto representa cada pedacito? 1 De de un tercio. 3. Ok. 1 de Ya. 3. 1 de 3. Gracias. Si fueran, Uno por ejemplo, 5, sería un quinto. Sí, un sí, sí. quinto. Ok, Si gracias. fueran 2, Sería un medio. correcto. Ok, Así gracias, es. licenciada. Para servirle. Bien. Lo dejamos acá, chicos, por hoy y continuamos la próxima semana con este tema. Y yo calculo que si no lo terminamos la próxima semana sería en otra clase más. Y con eso estaríamos finalizando. Este tema es bastante sencillo. Lo único es la conformación de la matriz de transición. ¿De acuerdo?